Empiezo dándoos las gracias a todos y la bienvenida a la presentación y puesta de largo de la editorial Avizor y a la presentación de sus dos primeros libros. Empiezo presentándome también. Soy Cristina Alonso, la directora de este Instituto de Humanidades, Francesco Petrarca. ¿Qué es este instituto? Os preguntaréis muchos, aunque os hemos puesto ya una información en la silla para que sepáis dónde estáis. Esto es un instituto de humanidades para adultos donde impartimos cursos de varias áreas del conocimiento: historia, filosofía, antropología, música, neurociencia, cine, las humanidades en general para adultos. Junto a los cursos hacemos también actividades culturales, conferencias, debates y presentaciones del libro. Dentro de este área de presentaciones del libro incardinamos hoy este evento de presentación de una editorial. En el Instituto Petrarca tenemos más o menos unos 500 alumnos y damos más o menos al año unos 60 cursos diferentes. Quiero solamente hoy, con esta presentación, felicitar a los emprendedores que han montado una editorial, la editorial Avizor, estos 15 personas, amigos, que arrancan este proyecto. Mi más sincera felicitación por emprender hoy un proyecto de editorial en un mundo donde cada vez se lee menos y donde claramente la audiovisual gana siempre, últimamente, la batalla a los libros. Quería también dar la bienvenida y enhorabuena a las personas que están aquí en la mesa. José Manuel Cajigas, que tengo aquí detrás, hará de moderador y moderará todo el acto y lo presentará él ahora. Guillermo, el autor Miguel y Almudena Inmaculada, que están aquí con nosotros. Deseo, termino con esto, de todo corazón, que esta editorial nueva sea un proyecto, no digo que tenga éxito, porque esa palabra con la cultura, que vaya bien, que disfrutéis, que seáis una editorial importante con el tiempo y de referencia dentro del panorama español de las editoriales, que vendáis muchos libros y que cuidéis de vuestros autores. Doy la palabra a José Manuel y bienvenidos todos a este acto. Muchas gracias, Cristina. ¿Se me oye bien? Porque tengo que ponerlo alto. Unas pequeñas notas de guión para que no sea caótico, aunque lo será inevitablemente. ¿Más alto? Más cerca al micrófono, más alto. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Petrarca por acogernos, a Cristina Alonso, que lo dirige. Como ya he explicado, es un centro que nos permite a los que hemos sido alumnos pues disfrutar de conferencias, de seminarios en el ámbito de historia, de geoestrategia. Nos habríamos enterado de que iba a hacer Putin con antelación, de filosofía, de cultura del Renacimiento. Se hacen viajes, conferencias, seminarios y verdaderamente es una institución que merece la pena. Ser alumno es una gozada, yo os lo recomiendo porque además no es que tengas que estar todo el curso y ni siquiera te ponen notas de aprobado ni nada, es solo para disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias al Instituto Petrarca. Muchas gracias a todos vosotros también por haber dedicado algo de tiempo a este acto, algo de tiempo, y si habéis venido en coche, pues bastante dinero por la gasolina que ha supuesto. Así que, bueno, es un acto cultural, es un acto que nos quiere presentar a muchos de vosotros una institución que hemos generado, un grupo de amigos que deriva exclusivamente de un interés por la lectura y que esperamos que os llegue a muchos y que disfrutéis con nuestro esfuerzo para poner en vuestras manos algunos de los libros que nos gustan a nosotros. Precisamente, al ser una actividad cultural, no quiero dejar de mencionar lo que es radicalmente opuesto a la actividad cultural, que es la guerra. Y por eso quiero tener un recuerdo para los ucranianos que lo están pasando fatal por la situación que atraviesan en su país. Y sin más, os voy a dar paso a Guillermo Escardó, que va a ayudarnos a presentar la editorial Avizor. Unas breves pinceladas antes de dejar a Guillermo que nos cuente. Como ha dicho Cristina, somos un grupo de amigos, unos 15 amigos que creamos esta editorial, con una intención de recuperar algunos, como hoy veréis, algunos libros clásicos que están un poco olvidados, de permitir a algunos autores que tienen dificultades para publicar, pero que consideramos que merecen la pena publicarlos, de ficción moderna o ficción actual. Y
sin más, Guillermo es uno de los primeros que se apuntó como lector avizor a nuestra iniciativa. Fue uno de los primeros que compró el primer libro que editamos. Me lo encontré por la calle y como voy con mi bolsa cargada de libros, pues inmediatamente me lo compró. Y solo quería añadir que en vuestros asientos está una hoja de inscripción en el Club de Lectores, que voy a explicar brevemente, y también un panfleto sobre las actividades del Instituto Petrarca. Pues tenéis curiosidad en el tipo de cursos o de seminarios que se imparten aquí. El Club de Lectores es algo que hemos creado de manera paralela a la editorial, que nos permite tener un grupo de personas que se sientan más próximas y que quieran recibir los libros periódicamente que vamos a editar, que nos ayudarán con sus cuotas a tener una cierta tranquilidad en la venta de los libros, puesto que tenemos un grupo de lectores asegurados. Es una cuota muy pequeña, casi simbólica, de 25 euros al año, que permite básicamente recibir 2 libros de los que editemos anualmente y unas rebajas en los demás libros que se compren, o en alguno adicional a esos que les haya gustado especialmente y que lo quieran regalar, una rebaja del 20% en esos libros. Entonces, los precios, según sea uno del Club de Lectores Avizor o no lo sea, los precios de estos libros están fuera. Luego, al final del acto, a quien esté interesado pues puede preguntar, pasarse y comprarlos, uno o los que quiera, porque os recuerdo que no sé si es mañana pasado, es el Día del Padre, y también si tenéis amigos que se llaman José o Josefinas, pues que es un buen regalo. Siempre un libro es un buen regalo. Bien, dicho esto, cedo la palabra a Guillermo y, bueno, pues cuéntanos qué piensas de esta iniciativa de crear una editorial, porque no, Cristina ha dicho que no, el éxito no puede que no, pero las cosas cambian. Es decir, hace poco el girasol lo tenían que cultivar los ucranianos, las mascarillas las tenían que hacer los chinos, las armas las tenían que hacer los americanos, y ahora parece que no. Todo eso parece que hay que cambiar un poco el criterio. O sea, que puede que al final nuestros hijos dejen los teléfonos y las tablets y vuelvan a los libros. No sé, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, yo estoy aquí en condición de lector, de lector ignorante, pero ávido de conocimiento y por tanto curioso, y soy como esos personajes que llevan las sectas, como esos adoptadores tempranos de secta, ¿no? De yo era un pobre desgraciado hasta que conocí la editorial Avizor. Pues soy así, entonces claro, yo voy a decir que pienso, pues que esto es la mejor de todas las iniciativas posibles, que mi vida ha cambiado. No, lo que sí puedo deciros como amigo, además de como miembro del club, es que como conozco a este grupo de locos, pues sí que creo que son, primero, mujeres y hombres de acción, que es algo que admiro cada vez más, porque es verdad que las buenas ideas están muy bien, pero valen casi cero sin una buena ejecución o sin ejecución alguna, ¿no? Si las dejamos en el tintero, si las estropeamos por la inacción, no valen nada. Y sé que este equipo son de acción, y a las pruebas me remito, ¿no? Y les he visto navegar desde hace 20 años sin temer a los cíclopes, ni a los estrigones, ni al colérico Poseidón. Y sin arredrarse por la tempestad, ¿no? Incluso al revés, aprovechándola para, en lugar de guardar trapo, navegar más rápido, haciendo crujir el barco. Y en este caso, pues la verdad es que se han detenido en los emporios de Fenicia y se han hecho con hermosas mercancías, con las más bonitas de todas. Se han detenido en el objeto que a mí personalmente más me gusta, que es el libro. Decía que soy ignorante, pero es verdad que soy hijo y nieto de sabios y coleccionistas de libros y siempre me ha divertido en casa de mis padres y mis abuelos viajar mentalmente, que creo que es un gran viaje por la librería, simplemente contemplando los domos, y pocas cosas me divierten tanto como una librería, me hacen ganar, iba a decir perder, pero no, la palabra es ganar más tiempo, como por ahí ojear libros, ¿no? Y entonces este proyecto me gusta especialmente. Es verdad que además, como nos ha contado recientemente y lo ha convertido en un objeto de divulgación Irene Vallejo, ¿no? Que es admirada, y además demostrando con hechos, con un bestseller, que no solamente el libro tiene futuro, sino que tiene muchísimo futuro, incluso la propia historia del libro, publicada por un sello editorial que hace poquito era casi como la editorial Avizor, pues nos ha demostrado que el libro nace precisamente unido al momento en el que crece el razonamiento crítico y que la palabra fijada permite ese silencio que hace capaz
razonar y hace capaz el pensamiento filosófico. Hace capaz el viaje, porque es verdad que el libro es un viaje, y un viaje, entre otras cosas, en el tiempo, ¿no? El otro día mi padre, cuando estaba por casa y vio este libro que lo tenía por ahí de Armando Palacio Valdés, me dijo: hombre, esto debe ser de alguno de tus hijos, de Guille, que se lo habrán recomendado en el colegio. Y le dije: no, que va, no creas, no. Son unos amigos que han hecho una editorial y además es el primer libro que sacan. Y la verdad es que se conmovió, le encantó la historia. Y es verdad, lo comentaba el otro día José, que parte del motivo por el que algunos libros y algunos autores van desapareciendo es precisamente por eso, ¿no? Porque van desapareciendo de las lecturas escolares y los vamos dejando en el olvido. Y la importancia que tiene que una editorial, además de publicar a Miguel, sea capaz de rescatar libros del olvido, pues es formidable, ¿no? Y tiene un enorme sentido en el mundo actual, y creo que más que nunca, quizá, porque por varias razones. Primero, porque es verdad que es un mundo especialmente necesitado de pensamiento crítico y razonado, y porque además es un mundo en el que creo que cada vez más se pone en duda todo lo que vemos y escuchamos, ¿no? El otro día estaba en un foro al que pertenezco, de una consultora tecnológica, y me enseñaron un vídeo de inteligencia artificial que me dejó sorprendido, porque es verdad que es facilísimo, ¿no? Como la creación de contenido con un avatar que parece una persona, pero realmente es una recreación de una persona a la que le puedes dar cualquier idioma, cualquier posicionamiento, cualquier fondo, te hace posible, claro, que primero es verdad, unas posibilidades creativas ilimitadas, pero también unas posibilidades ilimitadas de que desconfiemos prácticamente de todo, con lo cual el beber de fuentes fiables parece que es algo cada vez más importante, además de tener pensamiento crítico y de que alguien nos ayude a seleccionar aquello que podemos leer. Por otro lado, que nos ayuden a discernir qué es fiable y verdadero de aquello que no lo es. Y por otro lado, creo que desde el punto de vista editorial, el mundo en el que estamos va a permitir muchas más posibilidades, ¿no? Que al revés de lo que intuitivamente podría pensarse, ¿no? Que el libro digital puede acabar presionando al libro tradicional, yo creo que el libro como objeto perfecto, ¿no? Como decía Humberto Eco, como la cuchara que describe Humberto Eco, una cuchara es una cuchara y un libro es un libro y es muy difícil de mejorar. Sí que creo que esa reflexión se va a hacer y se está haciendo cada vez más precisamente en el ámbito tecnológico, ¿no? Que a veces olvidamos el interfaz humano, ¿no? Nuestra propia realidad. Entonces, está muy bien imaginarnos que vivimos en una especie de metaverso y diseñar objetos que son muy atractivos, pero muy poco utilizables desde el punto de vista funcional nuestro, ¿no? Nuestra propio, solo un teléfono móvil, una tableta, a veces es que ni siquiera se adapta a nuestra distancia focal, y hasta los libros digitales se han tenido que acercar en su diseño al libro tradicional. Yo creo que esa reflexión sobre el objeto que intelectualmente y físicamente se adapta a lo que necesitamos, y un libro creo que se adapta maravillosamente bien, ¿no? Sin necesidad de energía, silencioso cuando no lo necesitamos y prodigioso cuando lo abrimos y lo podemos utilizar en cualquier sitio. Creo que no solamente va a convivir, sino que la existencia del libro digital va a hacer que se vendan más libros también de los de papel, y que la propia editorial Avizor seguro que acabará creando contenidos digitales que convivirán extraordinariamente bien y que además te permiten unas posibilidades que inmediatamente te las imaginas, ¿no? Primero, saltar la distribución, que es una de las, ¿no? de los puntos donde se estrangulan muchos proyectos editoriales, llegar a un público mucho más lejano al que no habríamos soñado, ¿no? Pensar eso en todo el mundo hispanoamericano, las posibilidades que tiene para que lean muy pronto a Miguel 300 millones de personas. Mínimo. Y luego, además, el mundo digital ha permitido, y eso es una cosa que es verdad que los que amamos la librería tradicional, Amazon nos despierta ciertos recelos, pero hay que reconocerle a Amazon eso que los de operaciones digitales llaman los negocios traducidos, sería un long tail business, ¿no? Podemos decir un negocio de cola larga, queda un poco feo, queda un poco raro, digamos un negocio de larga estela, ¿no? Que es la idea de que tú en una tienda física, como todo se mide por rentabilidad de metro cuadrado, pues al final te vas a los objetos de más rotación, a los que te dan más rentabilidad, y por tanto vas comprimiendo los nichos, ¿no? Vas yéndote a los grandes sellos editoriales, aquello que te vas a vender más, vas a rotar más y te va a dar más rentabilidad por metro cuadrado.
porque tienes unas posibilidades finitas, ¿no? Que son unos metros cuadrados concretos que puede tener la FNAC, el Corte Inglés o una librería pequeña. Claro, el negocio digital permitió aquello que es prodigioso, decir, no, si es que no tengo límites en mi almacén, puedo tener todo con un coste extremadamente bajo y permitir que los nichos se multipliquen infinitamente y que el mundo alcance a pequeños nichos. Y además te permite hacer correlaciones lógicas, que es otra cosa que a veces nos resulta odioso porque vemos que la inteligencia artificial nos recomienda en función de nuestro comportamiento y nos sentimos un poco observados por el monstruo, ¿no? Pero es cierto que igual que el librero de toda la vida te conoce y te dice, oye, si te ha gustado de Deudas y Muertos, ¿por qué no lees este otro libro? Porque esas correlaciones son muy interesantes y que la máquina te las haga ha permitido, ¿no? En tiempos recientes que libros que habían caído en el olvido han sido rescatados, ediciones enteras que habían caído han sido rescatados. Con lo cual yo veo que el mundo en el que nos movemos da, por un lado, posibilidades infinitas a un proyecto editorial y además lo hace más necesario que nunca. Y por último, abundando en el emprendimiento, yo que he estado en ese mundo que está lleno de cosas prodigiosas, ¿no? Y de innovación maravillosa, pero también de una parte un poco fatua y un poco irreal, ¿no? De esa idea de que las empresas tienen que crecer exponencialmente, ¿no? Yo ahí estoy un poco con la idea de Krugman de que el crecimiento por el crecimiento puede llegar a ser la ideología de las células cancerígenas, ¿no? Puede llegar a no llevarte a ninguna parte. Es verdad que le voy a decir yo a un mercantilista como José Manuel que cualquier empresa está para ganar dinero, pero además de ganar dinero creo que tiene un objeto que debemos reivindicar y que está muy en la cultura empresarial europea, que es la idea de perdurar. Y a mí me gusta y creo que debe ser reivindicada ahora que las buenas ideas de Europa deben ser reivindicadas más que nunca. Me gusta la idea del luthier que lleva 800 años haciendo violines en un pueblo de Italia, o el señor que hace guitarras en un pueblo de Andalucía, o el señor que fabrica coches en Alemania desde hace 100 años, o relojes en Suiza, o tecnología aeroespacial en España con permanencia, ¿no? Con visión de perdurar y con visión a largo plazo. Y creo que esa es una idea buena de la editorial Avizor, ¿no? El proyecto está hecho muy consolidado y muy pensando en durar, y en eso pues no tengo ninguna duda de que va a alcanzar los 100 años. Para empezar. El primer milenio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu explicación, tus ánimos, y trataremos de seguir esa estela. Bueno, el siguiente en intervenir es el autor del primer libro que editamos y también alma mater de la editorial, porque es uno de los primeros impulsores que nos arrastró a algunos amigos a este proyecto. Es verdad que cuando uno comienza, pues tiene los fallos iniciales que son disculpables. Espero que los disculpéis, cualquier errata que aparezcan en estos libros, y que nos deis ese voto de confianza futura. Y el libro de Miguel es un libro de una novela negra característica, situada en el Madrid de finales de los años 30, principios de los años 40, una época bastante convulsa, y ahora hablaremos un poco de eso, con un protagonista que ya había aparecido en otra novela que se llamaba La ciudad del trueno, que fue publicada por Place Janés y que tuvo un gran éxito. Y entonces hemos recuperado a ese detective, a ese policía, ese protagonista de esta novela negra, y bueno, la recuperó a Miguel, evidentemente, y ha generado una nueva aventura, del inspector Dalmau. Bueno, entonces, Miguel, yo quería preguntarte algunas cosas de tu novela, si te parece. ¿Qué te ha llevado a ti a escribir, y siendo un economista, y qué te ha llevado a ti a escribir novela negra? Cuéntanos un poco ese periplo. Bueno, a escribir, se me ve bien, bueno, buenas tardes a todos. A escribir me he llevado que siempre he tenido pasión por escribir, y a lo mejor, siendo economista, pues justo para oír un poco de la economía, ¿no? Todo cuadraba, pero ¿por qué novela negra? Yo, de joven, casi adolescente, era un apasionado de la novela negra clásica americana, Chandler, Hammett. Tanto es así que pues, la pandilla de amigos que teníamos, que nos encantaba a todos Philip Marlowe, pues íbamos vestidos con cazadoras largas, íbamos a tomar gimlets al Sport Club, que estaba en la calle Alcalá, que yo creo que ya no existe,
donde cuando nosotros estábamos allí la media edad era de 60 años y nosotros era más alta. O sea, nos daba igual cuál fuera el sitio, pero por tomar un buen Gimlet en Madrid, pues hacíamos lo que fuera por emular a este personaje, ¿no? Éramos muy fanáticos. Y yo en esa época yo creo que ya escribí algo, pero nunca se me ocurrió escribir novela negra. Empecé a escribir más tarde quizá y nunca novela negra, que es el modelo de novela negra que a mí me gusta leer, que es la novela negra clásica, años 40, 60, 50, americana, y donde hay un héroe solitario que tiene que luchar contra todos los obstáculos. Y es una novela negra donde una réplica es más importante que una autopsia, donde no hay tanta sangre como actualmente, que a mí, pues actualmente, la novela negra actual hay mucha que no me gusta tanto, ¿no? Y ese tipo de novela era mi modelo, una novela pues más aséptica, más centrada en el diálogo y en el ingenio que en lo puramente policial o en lo puramente o la pura resolución del caso, que era más importante el itinerario, ¿no? Y yo ya estuve escribiendo tiempo, pero un día pensé, pues en vez de escribir lo que yo quería escribir, reflexioné, bueno, voy a intentar escribir lo que yo querría ver, más que lo que yo quería escribir, ¿no? Porque cuando tú escribes lo que quieres, estás un poco siempre mirándote al ombligo, ¿no? Entonces, bueno, esto voy a hacer un cambio, a ver qué pasa. Entonces hice un ejercicio de estilo de un policía muy brutal que estaba persiguiendo a un delincuente. Y bueno, me convenció más o menos y seguí. Bueno, ese ejercicio de estilo es el primer capítulo de La ciudad del trueno, que es la novela anterior a esta que ha comentado José Manuel. Y como parece pues que tuvo cierta buena acogida, pues ya seguí escribiendo novela negra y no negra, pero mucho más novela negra. Y tiene una serie de ventajas para mí, la novela negra, el ser un género, el género te da una serie de normas, te constriñe, te da una plantilla, entonces yo, imagino que cualquier escritor, somos muy dados a divagar, entonces esto te obliga a tener una serie, no, es que tienes estas normas, puedes no cumplirlas, pero tienes que conocerlas, con lo cual ya te ajustas un poco más y no puedes divagar con lo que quieras. Tú al final siempre acabas contando lo que tú quieres, pero el género te da una disciplina, ¿no? Eso está bien. Y después también está el tema de el protagonista habitual de las novelas negras es un detective. Y eso también te da muchas buenas posibilidades, o sea, para escribir, porque un detective es un individuo que puede ir a cualquier sitio, porque para eso está, para investigar, para meterse en todos sitios, ¿no? Va a los bajos fondos, a los palacios, a los tugurios, a sitios elegantes. Y como vehículo es muy bueno para producir la acción, ¿no? O sea, gracias al detective se produce la acción. Es mucho más justificado y es mucho más verosímil. Podría ser un oficinista o un economista, pero siempre más forzado, que esté por todos sitios investigando y pegándose con gente, ¿no? Y ese fue el motivo por el que empecé. No empecé a escribir novela negra, pero un día pensé en qué querría yo leer, porque yo siempre he seguido leyendo, no tanto, pero he seguido leyendo novela negra. Y creo que es un tipo de novela que te da mucho juego para recrear ambientes, para meterte en aventuras, y bueno, y también está el tema detectivesco, pero que no es tan importante para mí. Bueno, Miguel, es una novela que no es una novela histórica, y es una novela que en cambio está muy bien documentada con lo que ocurre en ese momento histórico de España. Y aparte debo decir que no es una continuación de la otra novela, sencillamente el protagonista es el mismo. Sí, no, es un protagonista, pero es totalmente independiente. Entonces, yo sé que te hicieron una entrevista en El Mundo sobre esta novela y se generó una polémica enorme, con los comentarios de la gente que escribe, que deja ahí su bidis en los comentarios de las noticias. Y el caso es que generó una polémica tanto como es el final de la Guerra Civil, el marco histórico donde se desenvuelve la acción, aunque no es una novela política. Sin embargo, se generó una cierta tensión entre como hay momentos en los que aparece la División Azul en la trama, entre aquellos más de derechas que creían que todos los que fueron a la División Azul eran idealistas, jóvenes idealistas, y luego también en los más de izquierdas o más del otro lado, que tenían una visión más homogénea de la República como bando demócrata impoluto, les sorprendía y parecía que era inasumible que hubiera esas peleas internas que
fueron tremendas dentro del propio bando republicano, ¿no? Y que originaron pues, el levantamiento del coronel Casado, que es parte de del escenario de la novela, el coronel Casado dentro de los republicanos en Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que genera todavía tanta polémica cuando no es una novela ni política, ni tendenciosa, ni histórica, no pretende ninguna historia? ¿Por qué genera todavía entre nosotros estos recuerdos tanta tensión sectaria? Sí, porque no, hay un tema que creemos que hemos superado, el tema de la guerra civil, pero de vez en cuando resurge el fantasma, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la entrevista salió y después había comentarios en internet, eran 107 en unos cuantos minutos. Los primeros 7, 8 se dedicaban a ponerme a caldo, básicamente. Vaya que escritor, no está documentado, no tienes ni idea, no sabes escribir, es inútil. Pero bueno, ya a partir del 10 se pegaban entre ellos. Pero, vamos, el nivel era facha de mierda, maldito rojo, mi abuelo es una de ellos en azul, y tú no sé qué. Bueno, entonces ya no hablan nunca de mí, con lo cual fue un desahogo. Digo, por fin ya se pegan entre ellos y me dejan en paz y no cuento otra vez, ¿no? Pero bueno, también al final, como en la opinión número 67, había una opinión que decía, pues yo me he leído la novela y me ha gustado mucho. Que no sé, nunca sabía si era algún amigo que me echaba una mano en ese momento, pero bueno, caí en la cuenta, bueno, era evidente, era una entrevista, era inmediato. Con lo cual, bueno, evidentemente ninguno más se había leído la novela, se había hecho su idea en función de la entrevista, ¿no? Y entonces eso, y había mucha mala bilis. Bueno, yo imagino que a la gente lo que le gusta es eso, son los haters estos de internet. Había mucha mala bilis y yo creo, bueno, también porque hay gente que le gusta pegarse en esos casos, pero que en el fondo tenemos todavía algo que no se ha superado de la guerra civil, ¿no? Que parece que se ha superado y de repente hay alguna polémica y la gente vuelve a enervarse y las pasiones están muy por encima de los datos o de la reflexión sobre el tema. Yo también creo que esto se va acabando, porque al final cuando no haya ningún contemporáneo, que hay muy pocos de la guerra civil, cuando no sea la guerra ni de tu abuelo, ni de tu padre, tal, pues esto espero que alguna se vea como vemos todas las guerras carlistas, ¿no? Que pues unos señores que se mataban por unos temas difusos, pero que lo estudiamos en historia y poco más, ¿no? Y yo creo que está a punto de pasar, pero todavía no ha pasado. Lo cierto es que todavía no ha pasado, que todavía lo tenemos demasiado presente, que no está mal tener presente. Los jóvenes lo van olvidando, la ignorancia ahí es buena, en parte. Hombre, lo bueno es no ignorar del todo, que es lo que les va a pasar a los jóvenes, sino conocerlo, pero como una información histórica interesante, pero que por la que no tienes que estar totalmente implicado personal y emocionalmente, ¿no? Que es una cosa de hace pues ya muchos años, ¿no? Y sí es así. Después también hay datos que son... Bueno, y además yo siempre digo en las presentaciones que esta novela no es una novela sobre la guerra civil, para que la gente no salga huyendo rápidamente, básicamente, pero que no, lo juro que no va sobre eso. Entonces, lo que pasa es que el escenario de la guerra civil a mí me parecía muy potente y un escenario muy bueno. Yo de hecho buscaba un escenario, de hecho cuál era mi modelo de novela, pues buscaba un escenario pues como el que había en Madrid, tanto en el año 36 como en el 39, pues una ciudad con un gobierno o un estado que tenía mucha incapacidad para imponer orden, con mucha gente armada en coches negros y que iba matando gente. Lo que pasa es que tenían siglas en las puertas, pero bueno, a mí es lo que encontré más parecido a Chicago años 30. Y es donde quería meter yo la novela, pues de oye, como no voy a ir a Chicago, que no lo conozco, me quedo en Madrid, y esto, pues bueno, tengo el escenario perfecto, o el más adecuado, para que el héroe solitario se enfrente con el enemigo que está a las puertas, pero al tiempo también con todos los que están a su lado. O sea, es un héroe que no tiene dónde asirse. O sea, aunque sea policía, pues da un poco igual, está solo, ¿no? Y me parecía que escenario era muy bueno. Ese escenario era el que yo necesitaba para hacer una novela de este tipo. Y después hay datos, claro, que la gente pues empezaba a pelear por todo tipo de temas, pero que hay datos, pues lo que decías tú antes, que es histórico, que al final la guerra civil, que es donde empieza este libro, en el 39, pues acabó en unas luchas internas sectarias entre los bandos socialista y anarquista y comunista. Y que la República pues era la República legítima, pero nunca tuvo evidentemente el gobierno salido de las urnas, pero a pesar de eso nunca tuvo un frente sólido. Al final ya totalmente se desgajó, pero desde el principio teníamos desde liberales hasta revolucionarios de tres tipos, o sea, que peleaban entre sí, porque no solo revolucionarios, eran comunistas, anarquistas y trotskistas, que básicamente también estaban peleando entre sí en cuanto podían, y al final ya abiertamente, ¿no? Entonces, esa idea, la República no era estable, eso está claro, y la División Azul, fueron falangistas en los primeros contingentes de hombres, idealistas, equivocados o no, pero bueno, iban allí porque uno de sus referentes era el nazismo. Yo creo que al llegar allí, pues muchas veces se desencantaron,
para empezar, porque bueno, la sociedad alemana era mucho más antisemita que la española y de hecho la raza superior no incluía a los latinos, con lo cual pues tampoco puedes entrar en ese juego, ¿no? Y se fueron desencantando algunos y después las condiciones eran muy duras, era muy duro estar allí y las siguientes remesas de hombres contingentes pues ya empezó a ir mucha soldados de reemplazo, ya empezó a ir mucha gente bueno, por la paga. Y también en muchos casos republicanos que querían rehabilitarse, como es el caso de García Berlanga, que es quien me dio la idea de o sea, su personaje para parte de la película, que había, pero no era un caso aislado, o sea, que había bastantes republicanos que justo porque habían perdido la guerra, pues la forma de rehabilitarse y un poco de volver a la normalidad y no ser señalados en la nueva sociedad franquita triunfante era pasar por la División Azul, ¿no? O sea, que eso no fue una excepción. Entonces esos son datos históricos. Después la gente dice, no, es imposible. No, bueno, pues yo creo que hay mucho... que todavía hay a flor de piel demasiados problemas. Sí. Y lo que me decías de que está documentado, yo os puedo comentar, o como lo veáis, los libros en los que está documentado, o si creéis que es mejor agilizar el tema, pues no los comentamos. Pues, aunque nos prometas que te lo documentado. Pero lo prometo, puedo mandar una fotocopia de esto para que sepa la novela que está bien documentada. Menos mal, porque no tenía nada aquí, macho, me has hecho un favor diciendo que no. Pues no voy a... Pero hasta en los temas económicos, que te acuerdas que te mandé alguna cosa sobre la peseta y el valor de la peseta en el bando republicano, todo eso está, hasta eso está, son pequeños detalles, pero está muy documentado, está muy bien. Y es verdad que García Berlanga cuenta eso, que participó en la División Azul, un poco para rehabilitar la imagen de su familia, porque su padre había sido alcalde de izquierda republicana. Han tenido cargos políticos en su momento. Bueno, y vemos que el héroe de la novela no se casa ni con un bando ni con otro, sino que tiene amigos incluso en distintas opciones políticas. Sí, no es una persona politizada, es un policía de la República, o sea, sí sabe cuál es su bando, pero no es por eso que esté convencido que la República tiene razón, ni que sea incapaz, bueno, porque además, sobre todo en esta novela, ya el franquismo ha vencido, con lo cual pues se va adaptando, ¿no? Pero yo quería dar una cambiada del tema político al decir que no se casa con uno ni con otro, pero que hay una cierta tensión romántica, por no utilizar decir la palabra tensión sexual, que parece que estoy queriendo vender el libro con morbo, pero bueno, sí que la hay. Y entonces aparece una mujer de vez en cuando, y ¿a ti qué te ha costado más escribir? ¿La parte criminal, sangrienta, del tiro que le dan a uno en la cabeza? ¿O la parte esa romántica y de tensión y de flirteo entre el protagonista y esta mujer? Bueno, no quiero revelar, para que os anime a verla. A mí realmente en la parte criminal ahí me falta experiencia, ¿no? Porque no he matado a nadie, entonces ahí prácticamente no me peleo desde que era niño, con lo cual, o sea, ahí he tenido que tirar mucho de cine y de imaginación. La parte amorosa no tengo mucha experiencia, pero sí alguna, o sea, entonces ahí sí que he podido poner algo más de cosecha propia, ¿no? Pero más seriamente a mí realmente me cuesta más la parte de acción, porque yo realmente veo la escena. Entonces, cuando veo la escena digo, esto no lo podría filmar. O sea, no podría, eso que dices tú de un avance en los libros, no puedes, igual que hay pequeños códigos con música, poner un trocito, esto que es una batalla, una pelea, pongo un vídeo de aquí y que siga, ¿no? Pues eso me cuesta más porque me parece más farragosa la acción en general, ¿no? Para escribirla. Y me cuesta menos, y además donde es muy superior a la literatura es cuando tú tienes ya diálogos, reflexiones internas, que eso no lo puedes filmar, y ahí es mucho más sencillo. Y bueno, yo creo que sería normal, pero vamos, yo estoy más a gusto, más que en la pura descripción de la acción, en la introspección y en el diálogo, ¿no? Que es, entonces, pero eso en general, ¿no? Pero vamos, me sirve tanto para la violencia, para el amor y en general, ¿no? Para todo. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Prometemos leer la novela, los que no la hayan leído. A vosotros. Muchas gracias. Antes de dar paso a la presentación del siguiente libro, que es nuestro segundo libro editado, que va a haber un diálogo, un coloquio entre dos de las editoras de este libro y lectoras del mismo, quiero animaros a leer el libro porque hay un elemento que caracteriza la escritura de Miguel y que realmente hace
de su lectura un disfrute, y es el sentido del humor. Es decir, hasta en los momentos más tremendos surge alguna cosa que te hace sonreír, y eso se agradece muchísimo. O sea que os animo a leer la novela, para los que no la hayan leído todavía. Y tiene una trama que te engancha rápidamente, es decir, que en un fin de semana ya lo habéis leído. El siguiente libro que hemos editado es parte de esa idea de la editorial, que consiste en publicar ficción de autores modernos, en recuperar algunos autores que por circunstancias, como hemos dicho antes, han quedado olvidados, aunque en determinado momento tuvieron una gran relevancia, o incluso no la tuvieron porque fueron contemporáneos o cotáneos de otros grandes escritores, y por eso no pudieron alcanzar un éxito, y que hoy en día, por circunstancias muy diversas, como ha contado también Guillermo, pues no los tenemos presentes. Y la tercera línea en la que queremos trabajar en la editorial es traer a los lectores españoles determinados escritores de lenguas minoritarias que, bueno, por circunstancias económicas comprensibles, porque a lo mejor venden un número muy limitado, porque sus países tienen muy pocos habitantes, no llegan a las versiones españolas. Es decir, un autor inglés, un autor alemán, un autor francés, enseguida son captados por las editoriales potentes españolas y los tenemos en las librerías muy rápidamente. En cambio, nos encontramos con autores que pueden ser igual de buenos escritores, estonios o griegos, y no nos llegan, salvo que tengan un éxito extraordinario en las versiones inglesas, fundamentalmente. Y entonces ya los escogen y los traducen. Entonces nosotros queremos, en esa tercera línea, que cuesta mucho más, hay que hacer un trabajo mucho más difícil, es la que queremos también ofrecer a los amigos que estáis aquí y a cualquier otro lector de nuestra editorial. Y bueno, yo voy a dar paso a este primero de los libros de clásicos recuperados, de Armando Palacio Valdés, para que Almudena e Inma, que pues reflejan un poco la variedad de tipos de socios en Avizor, desde una periodista y una economista y financiera, y luego hay gente peor, como abogados, pero en general son gente de valía, y van a hablarnos entre ellas, voy a preguntarles cosas y van a explicaros a todos cuál ha sido su impresión con la lectura de este libro que hoy presentamos, porque hoy se va a entregar este libro a los del Club Avizor, que es uno de los primeros de este año 2022, el primero de este año 2022, luego habrá otro al que tienen derecho los del Club Avizor. El del 2021, que es el que publicamos de Miguel, está excluido de estos dos que se regalan, es decir, que ha comprado independiente, aunque tiene rebajas si entras en el Club Avizor. Está entendido, porque a veces es un poco confuso. La gente quiere llevarse todos los libros gratis y no puede ser. Es decir, que con la cuota del club, en el 2022 se lleva el lector Avizor 2 libros. Uno de esos es el de Armando Palacio Valdés, El Capitán Ribot. Y el otro vendrá. Y luego está el de Miguel, que es del año 2021, que no está incluido en este pack. Sin embargo, siendo el Club Avizor, sí que tienes el descuento del 20% en el del 2021. Así que es recomendable hacerse el Club Avizor antes de comprar el de Miguel. Para pagar el parking, al menos. Bien, dicho esto, yo quería preguntar a Inma y a Almudena, por lo primero, que es, ¿qué os ha parecido el libro? Ser lo más sinceras posibles. ¿Y qué pensáis del libro? ¿Qué impresión habéis tenido con la lectura de este libro, de La alegría del Capitán Ribot? Bueno, empiezo yo primero. Acercaos al micrófono lo más posible. Sí, a ver si me oís, que tampoco me quedo. A ver, yo el libro, la verdad es que tengo que reconocer que este autor no lo había leído nunca, entonces me lo tomé cuando nos lo recomendó José Manuel para que lo editáramos, me lo tomé como un reto y dije, bueno, pues si a José Manuel le gusta y yo le tengo muchísimo respeto, pues digo, voy a intentar tomármelo como un reto y a ver qué valores encuentro en el libro para que la gente le parezca interesante, porque hoy en día la verdad es que es muy raro que nadie se interese por un libro pues, del siglo XIX, ¿no? Y entonces pues eso, me lo tomé como un reto. Entonces lo primero que me llamó la atención fue el título, porque a mí me parecía raro, La alegría del Capitán Ribot. Entonces, bueno, me ha producido 2 impresiones, que para ser breve. Una es calma,
que me parece que es súper interesante en días como, o sea, en esta época en la que estamos viviendo, que estamos rodeados de gente que nos empuja, de otros libros que te invitan un poco como te dan como un poco de ansiedad, ¿no? Y que te invitan a la rapidez, y este pues te produce muchísima calma. Hay unas descripciones que me parece que te ponen en el sitio. Está ambientado en Valencia, entonces pues es unas descripciones preciosas también que se disfrutan. Y luego pues hay una revalorización, o sea, un ensalzamiento de valores que yo creo que también hoy en día son importantes, y he pensado mucho en mis hijos leyéndolos, porque me parece que son muy educativos. Y os resumo básicamente los valores que yo creo que se pueden encontrar, que son la amistad, o sea, un ensalzamiento de la amistad impresionante, también del valor de la conciencia para tomar decisiones. Y luego también súper importante, ahí se ve muchísimo una defensa de la mujer en esa época que es bastante interesante, porque se hace de una forma velada, pero es muy interesante descubrirlo. Y bueno, yo invito sobre todo a las mujeres que están aquí, a las lectoras Avizor, a descubrirlo, porque me parece que está muy bien. Así que le paso la palabra a Inmaculada, que entiende mucho más que yo de libros. Bueno, tampoco tanto. La verdad es que estoy de acuerdo con Almudena en el que el título es muy importante. O sea, yo sí que había leído a Palacio Valdés, La aldea perdida, y de repente pues la alegría del Capitán Ribot era para mí una nueva aventura. Entonces, volver a la novela realista española, naturalista del siglo XIX, recuperarla, pues era todo también una aventura. Y lo que me encontré aquí, un poco dándole la razón a Almudena, es que todo es serenidad, nada es fatiga, busquemos la alegría. Es la clase burguesa, el protagonista, que es el narrador, es un narrador omnisciente, habla en primera persona, nos vas describiendo cómo es la vida burguesa de la Valencia de finales del siglo XIX, pero todo con una ligereza de... tenemos nuestros... somos rentistas, dedicamos nuestra vida a ir por las mañanas al café, por las tardes a merendar con los amigos, a la alquería, al cabañal, sentimos el mar, la brisa, la naturaleza, pero en esa dicotomía están unas mujeres, él es un personaje enamorado, es un personaje frustrado. Ahí se produce una dicotomía entre lo que vivimos de la superficialidad de esa sociedad valenciana con los terribles desajustes amorosos y emocionales llenos de deseos, frustraciones, traiciones, pasiones de todos los personajes, ¿no? O sea, estás tomando una horchata tranquilamente y de repente la violencia te sacude, te aprieta el corazón y no te deja respirar. Entonces sí que es importante ver esa sociedad pues muy dividida por los usos y las costumbres sociales, donde las mujeres, que sí que tenemos voz, y Armando Palacio Valdés es un avanzado, un novelista bastante feminista, los hombres tienen sus tareas vitales, económicas, y las mujeres pues un poco somos sus comparsas, ¿no? Tocamos el piano, animamos, pegamos botones e intentamos un poco también aparecer en la sociedad, en los pequeños negocios familiares. Pero todo en definitiva es la alegría, es la serenidad, es la alegría, es estar vivo. Bueno, pero también hay mujeres, hay alguna que no es el papel estereotipado que has podido escribir, hay alguna que tiene una personalidad, algunas fortísima, que intervienen, que participan, incluso ahí recuerdo el planteamiento de una discrepancia sobre el papel de la mujer en ese final del siglo XIX, y ya
se escribe, se plantea esa cuestión, ¿no? No sé pero si siempre en el entorno familiar. Sí, en el entorno familiar, no público. Pero... es una burguesía que tiene negocios. El capitán Ribot pues tienen navieras y él está enfrentado a un personaje también que tiene su propia empresa. Sí, hay una reivindicación feminista, la verdad es que... Sí, eso es verdad. Muy interesante. Eso es verdad. Incipiente y muy interesante. Eso es verdad, sin que sea ningún panfleto, porque es muy realista y no te da la perorata, sino que cuenta cómo es la sociedad en ese momento. Y bueno, en la descripción de esa sociedad, pues hoy en día, con los ojos de hoy, nos sorprende. Algunas cosas nos sorprenden mucho. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan alegre y tan sosegado. Yo creo que hay, por debajo hay, no estoy diciendo que sea los 50 sombras de Grey decimonónico, pero hay una tensión sexual. Claro, que a lo mejor es que hemos discutido mucho esto, porque yo creo que me achacan que solo la veo yo. Entonces, en fin. Pero sí que existe, porque claro, estamos hablando de relaciones personales y de personas que se gustan unos a otros y que se engañan unos a otros en el ámbito amoroso. Entonces, pues claro que existe esa tensión, esa placidez, que quizás es una placidez superficial, pero que por abajo, como has descrito también, Inma, existe esa tensión, ¿no? Y no revelamos ya más cosas para que os animéis a leerla, ¿no? Y bueno, yo también... Hay una cuestión que me gustaría que plantearais, cómo los personajes, hay distintos personajes, cómo veis el tratamiento de los personajes o de las descripciones desde un punto de vista literario, cómo este escritor que curiosamente es objeto de atención por un gran novelista, Eduardo Mendoza, que después de haber decidido que íbamos a publicar este libro, nos hicieron ver que Eduardo Mendoza ya le había llamado la atención, era uno de sus escritores favoritos y escribió el prólogo de una novela que se reeditaba y lo tituló ¿Quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Bueno, espero que ahora todos nosotros ya nos acordemos de Armando Palacio Valdés y no sea alguien totalmente desconocido, cuando fue un escritor a punto de ganar el premio Nobel en 2 ocasiones en los años 20 y muy conocido, muy traducido a otras lenguas, y que realmente era una persona muy reputada en principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, pues hoy hablamos con cualquiera, incluso aficionados a la lectura, y no lo tenemos, no nos viene inmediatamente, nos viene Galdós, nos viene con suerte Emilia Pardo Bazán, que son escritores coetáneos de su misma época, pero no nos viene su nombre. Y a pesar de los esfuerzos de Eduardo Mendoza por hacérnoslo recordar. Y entonces yo quería preguntaros, este escritor, ¿cómo el tratamiento de los personajes y de las descripciones, cómo lo veis? ¿Os sirve para recomendar el libro? Claro, o sea, es que lo de el tratamiento de los personajes en el libro es muy interesante porque se van presentando a sí mismos. Y luego también una cosa que también me ha gustado mucho es que el autor no toma partido por ningún personaje, sí que no, aunque deja que el lector decida cuál es el que más le gusta o le conviene, ¿no? Y eso está muy bien, a mí me ha gustado. Y además es un amplio abanico de personalidades, tanto los masculinos como los femeninos. O sea, los masculinos está el ser cándido, que es la buena persona, el que trata de proyectar, sí, el cándido, o sea, es el capitán Ribot, es el cándido que trata de proyectar la solidaridad entre todos, la bonomía, etcétera, y luego se rodea pues de personajes con unos intereses bastante variopintos, ¿no? O sea, sobre todo en el sentido de buscar traicionar económica, física y amorosamente hasta el más íntimo amigo. O sea que el abanico es muy amplio. Y luego las mujeres también tienen personalidades muy diversas, pero se corresponde bastante a un estereotipo muy español de la mujer del César es muy buena, pero tiene que aparentarlo, que era la mujer que un poco lo hemos visto hasta incluso llegar a nuestras madres, ¿no? En esas sociedades de provincias del siglo XIX, que aunque tengan muchas ganas de luchar, tienen un poco que seguir con la moral decimonónica, con la moral de la época, pero también
La verdad es que están muy bien descritos y es mejor La alegría del Capitán Ribot leerlo en estos tiempos que cualquier manual de autoayuda para conocernos, para reconocernos y para divertirnos y para buscar otro tipo de valores. Gracias, Inma. Yo voy a abrir un turno de preguntas para que podáis preguntar a las editoras o al autor, a Miguel, lo que os apetezca, y luego tomaremos un vino y una cerveza o lo que queráis tomar, o un refresco, que decir que no es obligatorio beber alcohol. Champán no hay. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta que quiera plantear a los editores o a los autores? ¿Alguien tiene? Seguro que sí. ¿Alguien le gustaría preguntar cualquier duda o curiosidad? ¿O yo ya he hecho todas las preguntas posibles? Pues pasamos al vino directamente. O a la horchata valenciana. Sí, la horchata valenciana. Sí, es verdad que la ciudad de Valencia y el entorno de la ciudad de Valencia en esta novela queda reflejada de una manera fantástica. Es que lo estás viviendo como vivían exactamente estas personas que son los protagonistas y te traslada a ese momento de una... se vive, mientras lo lees, lo vives. Bueno, pues sí, una pregunta. Como editorial, buenas tardes. ¿Os habéis planteado descubrir gente nueva o solo vais a descubrir libros? Sí, nuestro objetivo, nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos es, el principal es sobrevivir, es decir, es ser capaces de seguir editando y pasando un buen rato con los amigos, haciendo presentaciones de aquí en los próximos años. Porque sabemos que otros objetivos más ambiciosos, pues, ¿para qué vamos a frustrarnos, ¿no? Es decir, vamos a tratar de ser realistas. Y ese es el objetivo prioritario. Y después, pues, he comentado que queríamos editar autores en español, actuales, que no encuentran un cauce, que son sus libros rechazados, que han participado en concursos y no han sido premiados y no pueden editar. ¿Sí? Bueno, luego existen otras dos líneas que he descrito antes, pero sí, queremos dar voz o permitir que esos escritores, que no, hombre, evidentemente hay muchísimos, hay cientos de personas que escriben y creen que son escritores, y luego habrá que pasar un filtro porque nuestro objetivo es publicar libros que entretengan, es decir, un objetivo fundamental. Aquí no vamos a editar manuales de jardinería, ni de ciencia política, ni queremos influir en ámbitos determinados. Nuestro objetivo principal con estos libros es que los lectores tengan un buen rato, que disfruten con la lectura, recuperar el disfrute con la lectura. Y bueno, pues ese es nuestro objetivo, con lo cual la contestación a todos, sí, nos hemos planteado el editar gente joven o de 50 que quiera publicar algo que le guste y que esté escribiendo, claro, que es, no, los de 50 somos dinosaurios. Una última pregunta, que la gente tiene un hambre y una sed. Dime. Más alto. A ver. Sin mascarilla, está loco. Creo que me has comentado sobre que me gustaba la novela negra de los 40-50 americana, sí. El europeo, me gusta bastante la novela negra española. O sea, André Martín, Montalbán, los suecos en general me gustaron un poquito, pero me cansé de ellos. Y me gusta Mankell, que era el primero, pero que no era tan novela negra, ¿no? Y ya Larsson, pues la primera sí, la segunda vaya, y después ya agotado. Entonces, sí, el modelo, me gusta mucho la novela negra española, más o menos actual, ya de hecho. Y también hay americana actual que me gusta también. O sea, no estoy totalmente anclado en el pasado. Pero la más moderna, que suele ser un poco de casquería y un poco sangrienta,
y muy científica, pues yo como no soy nada científico, me interesa menos, ¿no? Entonces, y me interesa más eso, el diálogo y la historia que el puro tema policíaco, ¿no? Pero vamos, que sí que hay en todos sitios hay buena novela negra, ¿no? En muchos sitios. En América y en España sobre todo. Es que no te oigo. ¿Eh? Ah, no lo conozco. Vamos, sí me he oído hablar pero no, de ello, pero no lo he leído. Vale, pues. Sí, mucho. Bueno, a mí Escocés, no se ha dicho, Philip Kerr me encanta, que no sé si te referías a él. Y sí que creo que tiene que ver con de hecho me dijeron, ¿es esto lo mismo Philip Kerr? Y yo en ese momento me enteré de quién era, después de haber escrito yo, y bueno, pues tiene también un tema policíaco en Berlín, año 36, ¿no? Y muchas gracias a ti. Y si no hay más preguntas, vamos a por la cerveza porque veo caras de pánico ante la falta de alcohol. Contaros que Miguel se va a quedar aquí para firmar. No, yo voy a ir a ver también. A todos aquellos que ya tenéis. Te traemos la cerveza, Miguel, pero todos los que, para tener un poco de orden, hay una mesa afuera, quien quiera hacerse con algún libro o tomar la cerveza directamente, y quien quiera que Miguel se lo firme, pues puede entrar y se lo firma Miguel aquí, encantado. Muchas gracias.